Bienvenidos a Vox Ultratumba, donde discutimos religión y filosofía. Para el primer episodio decidí que quería hablar del ocultismo porque en el ocultismo, que es una palabra que voy a utilizar mucho en estos programas y es una palabra que tiene unas connotaciones negativas en la modernidad, me gustaría deshacer un poco ese prejuicio en cuanto a la palabra. Porque usualmente cuando la gente piensa en el ocultismo, lo que está pensando es en ritos de magia negra usualmente, o pensando en, no sé, un tipo desnudo, en un pentagrama, alabando a Lucifer, pidiendo dinero y mujeres, ese tipo de cosas. Eso es usualmente lo que piensan, o ritos de matar animales y sacrificando un cabro y pidiendo dinero, ese tipo de cosas. Y desafortunadamente esto es lo que la gente piensa, y mucho tiene que ver con las películas también. Hay muchas películas por ahí que de eso tratan. O sea, siempre que hay un villano, el villano está con un pentagrama en la frente, gritando en la noche, pidiendo a Satán que le dé dinero y poder y ese tipo de cosas. Hay mucha fantasía en esto, pero eso no significa que este tipo de cosas no existen. Sí hay gente que hace este tipo de cosas, muchas de ellas inclusive imitando lo que ven en televisión. O sea, desafortunadamente la gente repite lo que ve, y si la gente lo que ve son gente haciendo estupideces, pues van a repetir estas estupideces. Y digo estupidez porque el ocultismo no tiene nada que ver con eso. O sea, el término ocultismo deriva de una idea de que hay información filosófica o teológica que es oculta. O sea, que no es normativa. No hay personas que hablan de esto todos los días. Todas las religiones, incluyendo el cristianismo, tienen elementos ocultos. Y obviamente ese concepto de oculto es una cuestión relativa, porque hay gente que conoce más que otra. Lo que es ocultismo, por ejemplo, para un musulmán, no es lo mismo lo que es ocultismo para un budista, por ejemplo, o un cristiano, o una persona secular, porque vivimos una cultura secular. Así que lo que es para nosotros en una cultura secular oculto no es lo mismo que lo que hubiera sido en el medioevo. La información oculta es simplemente una información que no es accesible de forma muy fácil. Hoy en día con el internet, pues pones ocultismo y te salen un montón de páginas que hablan de ocultismo, lo cual es irónico porque si la información es oculta o secreta, pero la puedes encontrar en internet, pues obviamente no es tan oculta y no es tan secreta. Yo diría que ya lo que es oculto es bastante abiertamente no oculto, porque todo el mundo tiene acceso a ella. No todavía existe información oculta, es simplemente que no se lo va a conocer como ocultismo. Por ejemplo, en el Sanatana Dharma, que es lo que la gente le llama hinduismo incorrectamente, en ese sistema en la India hay muchas escuelas de pensamiento, los Shaktas, los Vaishnavas, los Shaivas, que son las tres escuelas principales, las tres sectas principales mayoritarias. Cada una tiene unos ámbitos que diríamos que son ocultos, porque no todo el mundo tiene acceso a ellos. Ese elemento oculto que está presente en estas religiones y en estas escuelas de pensamiento, pues no son malévolas porque son ocultas, simplemente que para poder llegar a ellas uno tiene que pasar por unos procesos. Esto es muy similar a un proceso universitario en el cual uno tiene que pasar por unos procesos y pasa por esos procesos yendo por un bachillerato, y después uno va a una escuela graduada y va pasando de esa manera. Hay unos pasos a seguir, hay unos niveles que uno va incrementando en el estudio, y mientras uno va incrementando va adquiriendo información que no tenía al principio. Eso lo sabe un doctor, lo sabe un abogado, lo sabe un científico, lo sabe un estudiante de música. O sea, todos los ámbitos humanos, en su mayoría, la cual requieren estudio, tienen una característica similar y van a haber unos elementos que son ocultos.
lo que la gente en algunas profesiones llama una jerga, que hay una jerga interna de cada profesión, pero uno no adquiere el conocimiento de ella y por lo tanto parece que están usando casi lenguaje mágico, porque uno no entiende lo que están diciendo. Esto no es que algo malévolo, es simplemente que así es que funciona. Así que eso es lo primero que quería clarificar, es el concepto del ocultismo y tratar de eliminar nuevamente ese prejuicio. El otro concepto que es importante es la idea de que existen diferentes tipos de ocultismo, diferentes tipos de expresiones del ocultismo. Nuevamente, y utilizando esta idea, que es una idea que viene de muy famosa, esta idea viene anterior a la persona que voy a decir, Helena Blavatsky, que es la que hizo famosa la idea de que la mayoría de las religiones se pueden dividir entre mano izquierda y mano derecha, como si fueran dos caminos. Y esta terminología ahora se usa de una forma muy abierta y muy común, pero la realidad es que este concepto es muy antiguo y viene de la India, en la cual tú tenías pues, lo que se llamaría unas religiones que son normativas, las cuales siguen las reglas de los Vedas y de las escrituras de forma muy estricta, y tú tenías unas escuelas que experimentaban con romper las reglas de las escrituras como una metodología metafísica, una metodología espiritual, de una forma podríamos decir hasta rebelde, quebrantar un poco la mente conformista para poder sobrepasar ciertos bloqueos mentales y espirituales. Pero este concepto es un concepto muy sofisticado, o sea, es la idea principal de que sí, las reglas son reales y las reglas se deben de seguir. Pero en algunos casos a veces romper dichas reglas rompe con unos esquemas mentales que son necesarios para poder avanzar espiritualmente. Y esa antinormativa es una metodología que se le conocía como la vía izquierda. La vía derecha era la vía derecha, o sea, la vía normativa, la que era considerada correcta inclusive por los de la vía izquierda. No es que los de la vía izquierda eran unos anarquistas que estaban diciendo vamos a romper reglas y no me importa porque así es que vamos a adelantar. No. Ellos están admitiendo que existe una vía correcta. Es simplemente que ellos están optando por la vía izquierda como un método de asistirlos en el avance espiritual, porque eventualmente iban a caer nuevamente en la vía derecha. Eso era simplemente una vía alternativa como para romper la monotonía de la práctica. Y estas personas existen todavía en la India, uno va y los encuentra, especialmente en la secta de los Shaiva, uno ve mucho este tipo de práctica, que son prácticas muy agresivas, burdas y no son, diríamos yo, muy lo que la gente piensa, que son como que tipos que se visten de negro y tienen pentagramas y escuchan Venom, black metal ni nada de eso. No. Estos son personas que usualmente la gente normal les sacaría el cuerpo. Personas que hacen cosas bastante desagradables y lo hacen como método de trascendencia. Pero Helena Blavatsky hizo famosa la idea de la izquierda y la derecha con esta noción de que las religiones como el cristianismo, el judaísmo, inclusive el budismo, fueron religiones que tenían unas características morales y éticas, y las religiones de izquierda pues empiezan a definirlo más como religiones rebeldes, paganas, entre comillas, que les importa más el individuo y les importa más el crecimiento personal y no tanto la comunidad. O sea, ella lo puso dentro de un contexto de comunitario versus individualismo. Aunque esa no es la definición original, la realidad es que la mayoría de las personas lo ven así hoy en día. Así que dentro del ocultismo entonces también existe esto. Tenemos personas como Aleister Crowley, que era una persona de vía izquierda que estaba básicamente imitando este concepto antinormativo
que se encuentra en la India mediante actos radicales. O sea, estamos hablando de actos bastante extremos. Porque no estoy hablando únicamente de las creencias que Crowley promovía, sino los actos que cometía. Actos autodestructivos también. Y obviamente rompiendo moralidad sexual normativa también en la época. Eso también lo hacía rebelde, pero el punto es que él consideraba que era necesario romper las reglas normativas, pero no necesariamente creía que las reglas normativas no existían. Porque nuevamente en la modernidad ahora hay mucha gente que ve el mundo así, que piensa que las reglas no existen. Esto es algo bien postmodernista. Pero si tú eres postmoderno, entonces el concepto de vía izquierda y derecha es irrelevante, porque no existe tal cosa como algo normativo. Si no existe nada normativo, pues entonces este concepto de izquierda y derecha es absurdo, ¿verdad? No funciona. Para que haya tal cosa como antinormativo, tiene que haber una normativa, que es algo que muchas veces se pierde en la discusión. Pero bueno, el punto es que hoy en día se piensa de izquierda y derecha. Y cuando se piensa en izquierda y derecha, pues usualmente izquierda serían métodos individualistas de poder personal, de búsqueda de dinero, de placeres, comodidad, etc. Todo con el propósito individual en contraposición a los actos de caridad, actos que son considerados normativos como la familia, etc. O sea, estamos hablando en ese tipo de ámbito. Entonces, en ese sentido, el ocultista blanco, que se le conoce, y el ocultista negro, como se le conoce, obviamente dentro del contexto clásico de magia negra y magia blanca. El practicante ocultista blanco, pues estamos hablando que usualmente son cristianos, como los martinistas, que creen que Jesucristo es Dios, o por lo menos creen que es un Dios, vamos a ponerlo de esa manera, y utilizan estos sistemas para poder comunicarse con las fuerzas como ángeles guardianes, ese tipo de cosas, y utilizar esa metodología para lograr objetivos usualmente que son altruistas. Con ese método altruista, eso cae en la vía derecha, en el ámbito del tipo que mata un pollo y se baña en su sangre para que alguien le regale un Mercedes. Ese tipo que está haciendo eso está en la vía izquierda. No, claro, la gente que practica la vía izquierda puede decir, bueno, pero eso es una falta de respeto porque en la vía izquierda no queremos matar animales. Lo que pasa es que hay mucha diversidad en esto. Aquí no es como que hay un concilio de ocultistas que se reúnen y hacen un voto como si fuera el concilio de Nicea, sino que estos son personas que tienen sus propias ideas y sus propias prácticas. Pero se podría decir en general que los actos que se hacen en la vía izquierda son para el beneficio personal. Eso usualmente no lo va a negar una persona de la vía izquierda. El punto es qué método está utilizando. Por ejemplo, la gente de la Iglesia de Satanás, o en Estados Unidos, fundada por Anton LaVey, ellos no creen en matar animales. Eso es un ejemplo. Ellos sí creen hacer ritos o magia alta para lograr objetivos como maldecir a personas que les molesten o hacer actos que son de compasión para personas que el mago desea ayudar. Eso sí puede hacerse también ahí. O la magia sensual, se diría, que es la magia para lograr objetivos, ya sea conseguir una pareja o... Esas son las tres metodologías de ellos. Ellos dirían que todo esto es simbólico y que no es literal, porque en el sistema de ellos creen que la magia sí tiene un efecto, pero piensan que es un efecto psíquico, no necesariamente literal. Pero hay satanistas que son teístas, que sí creen que Satanás existe y sí creen que la magia es literalmente funcional. Y en ese sentido se parece mucho a lo de la mano derecha, excepto con estos objetivos que dije. Así que sí es importante entender estas dos vías, estos dos conceptos, simplemente para poder entender esa jerga que estamos hablando, que es la jerga esta interna. Y cuando uno entiende esta jerga interna, puede comprender entonces de qué están hablando y cómo uno puede navegar esta información. Así que, bueno, quería dar una idea básica aquí del ocultismo
un video corto y entonces en los próximos pues entraremos a temas un poquito más específicos. Así que gracias por entrar aquí al canal. Por favor recuérdense, como siempre, suscribirse al canal si les gusta, comentar si les interesa hacer una pregunta o discutir el tema y darle al like y compartir el video si les gusta. Gracias por compartir conmigo. Nos vemos en la próxima.